Qué alegría poder encontrarnos nuevamente, queridos hermanos, en el segundo episodio de esta serie, El tiempo de la última generación. Agradezco a Dios por la oportunidad que tenemos de seguir estudiando este tema tan importante que necesitamos interiorizarlo, necesitamos comprenderlo para ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo y saber cuál debe ser nuestro actuar. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, que la paz de Dios sea en sus vidas, que el Señor pueda dirigirnos en este estudio. Les recomiendo, pueden tomar sus Biblias, papel, lápiz o marcadores para que puedan marcar, subrayar su Biblia y eso les ayudará a recordar lo que vamos a estudiar a continuación. Antes de comenzar, les pido que allí donde están viendo puedan arrodillarse si es posible. Por el contexto en el que estoy grabando, yo no puedo hacerlo en este momento, pero si usted puede, la mejor manera es arrodillarse. Mientras tanto, yo inclinaré mi rostro para poder orar. Oremos. Nuestro bondadoso Dios, nuestro Padre, estoy aquí ante mis hermanos, reconociendo que soy un hombre débil, que soy polvo nada más, Señor. Pero usted es grande y su palabra es hermosa y poderosa. Le suplico por su misericordia que pueda usarme en esta hora para que el Espíritu Santo a través de mis labios pueda hablar palabras de vida a nuestros hermanos y amigos que escucharán. Dirija mi mente y dirija a mis hermanos que están escuchando. Se lo ruego en Cristo Jesús. Amén. En la primera parte vimos un poco sobre el tiempo tan peligroso que estamos viviendo, sobre los engaños terribles que prevalecerían en el tiempo de la última generación. Un tiempo que es el mismo tiempo del sellamiento. Cuando llegara el tiempo del sellamiento, el momento en que Dios estaría preparando un pueblo para ser sellado, el contexto tanto religioso como general del mundo, vimos que sería el engaño, y engaños para todo tipo de personas. Tanto engaño para aquellos que les guste el libertinaje, la religión fácil, y engaño también para el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que se ha alejado de la apostasía abierta. Pero hay un engaño, mensajeros disfrazados de luz, disfrazados de verdad, con mucha verdad, para que te confíes, para que creas, pero después el diablo va a meter el error mortal. La única manera de estar seguros, anclados en la santa palabra de Dios, en la Biblia y también en los consejos e instrucciones de los testimonios, que es lo mismo que está en la Biblia, no se contradicen, es un complemento, es la misma verdad. Los que lo hemos estudiado lo sabemos. Yo les decía, con esto no estoy diciendo que Dios no puede usar a una persona sincera, darle instrucciones, tener un sueño. Yo mismo en el pasado, en algún momento, tuve sueños donde Dios me decía, tienes que salir al campo, tienes que salvar a tu familia. Y a medida pasó el tiempo, pude comprobar de una manera más clara que sin duda, desde el primer momento supe que era Dios, porque en el momento que esas impresiones sucedieron, fue después de haber tenido comunión con Dios, de haber estado en su palabra, de haberle buscado de todo corazón. Cuando estamos en esa comunión íntima con Dios, se crea un círculo íntimo
protegido contra el enemigo no puede entrar allí. Si estás buscando a Dios de corazón y sientes que interiormente algo te habla, acorde a la palabra, por supuesto será, es Dios quien te está hablando. Y repito, pueda que algunas personas, si Dios así lo considera, Dios le puede dar sueños para advertirnos, para advertir a alguien. Eso no quiere decir necesariamente de que sea el enemigo, pero ¿cómo nosotros podremos distinguirlo? Si conoces la Biblia. Siempre el fundamento tuyo y mío debe ser la Biblia y los testimonios. De esa manera, si esa persona siguiese teniendo revelaciones o experiencias muy íntimas, muy sobrenaturales, siempre lo pasaremos por la Biblia. Porque nunca, a pesar de que esa persona diga cosas buenas, nunca podrá ser la base de nuestra fe. Podemos aceptar, Dios está hablando, pero siempre será la palabra nuestro fundamento. ¿Comprenden? Y a la vez eso nos va a librar de aquellos que dicen ser profetas, que dicen ser mensajeros, pero después presentan a Dios de una manera que Dios no es. Presentan engaño. Únicamente se puede descubrir a través de la palabra. En esta ocasión vamos a comenzar a meditar en un salmo, que es un salmo extraordinario, profético para el tiempo del fin. Ese salmo es el Salmo número 1. Y el Salmo 1 es conocido como el Salmo del juicio. ¿Por qué razón? Porque el Salmo 1 nos muestra los dos tipos de personas que prevalecerían en el tiempo del fin, los dos grupos. Sabemos que al final de la historia solo habrá dos grupos. No puede haber un tercero. No puede haber una parte neutral. No podemos ser neutrales en este conflicto. O estamos de parte de Dios o no lo estamos. Antes de leerlo, yo quiero compartir con ustedes lo que dice el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 386, párrafo 1. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio y por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los santos ángeles. Entonces está claro lo que dice esta cita. Cada uno de los profetas antiguos escribió menos para su tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros hoy en día. Jeremías, Isaías, Habacuc, todos los profetas, los escritores de la Biblia, la mayor parte del contenido era muy poco para su tiempo y la mayor parte está dirigido o apuntan ¿a qué generación? A la última generación. Hay una cita de la sierva del Señor, no la tengo en este momento conmigo, está en la Biblia de estudio con comentarios del Espíritu de Profecía. Hay una cita que dice algo así, que la Biblia ha reunido sus tesoros para la última generación. Entonces,
Mis amados hermanos, cuando alguien les diga, Ezequiel 8, que habla de las abominaciones de Jerusalén, eso no lo puedes aplicar para la iglesia hoy en día, eso era para el tiempo de Ezequiel, porque así piensan muchos. No, hay que ver el contexto histórico, hay que ver a quién se estaba dirigiendo, y entonces toman profecías importantes y dicen, no, era solo para el tiempo de Ezequiel. No, lo que Isaías escribió era solo para el tiempo de Isaías, no es para nuestro tiempo. Así lo ven. Pero el espíritu de profecía nos está diciendo todo lo contrario. Nos está diciendo que en realidad la mayor parte de lo que escribieron los profetas, los escritores bíblicos, es para nuestro tiempo. La última generación es muy importante a la vista de Dios, porque es la generación en la cual se van a manifestar los hijos de Dios. Se van a revelar, la generación que va a guardar los mandamientos de Dios. Nosotros a menudo decimos, guardamos los mandamientos, somos el pueblo de Dios. ¿Qué es guardar los mandamientos? Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es violar los mandamientos. Pero guardarlos entonces es lo contrario, es no pecar más. Si bien es cierto, hermanos, hay una diferencia entre pecado deliberado, pecado abierto, disfrutando de las perversiones que ofrece este mundo, y pecar por debilidad. La Biblia enseña que si estás luchando de todo corazón, tienes un momento de debilidad y cometes un error, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Su justicia nos cubre en ese contexto. Pero aunque la justicia de Cristo nos cubre por los errores que podemos cometer por debilidad y vamos llorando, arrepentidos, pedimos perdón, y no hay condenación para los hijos de Dios, para los que le estamos buscando de corazón. Si bien es cierto, eso sucede así, pero la Biblia nos enseña que llegará el momento en que en verdad no pecaremos nunca. No tendremos ya inclinación a pecar. Habremos vencido por la gracia de Dios. Y es ahí donde el Señor pronunciará esas palabras que están en Apocalipsis 14:12. Donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No los que intentan guardarlos, sino los que los guardan plenamente. Entonces, a eso el Señor nos quiere llevar. Por eso la última generación es tan importante. Y por eso el compendio de la palabra de Dios, la mayor parte, es destinada, dirigida a nosotros como última generación. Eso debemos tenerlo muy en claro. Entonces, significa que al estudiar la Biblia, claramente debemos entender Ezequiel 8, al hablar de las abominaciones de Jerusalén, se refiere a la última iglesia, a la profesa iglesia que sirve al Señor, que acontecen abominaciones terribles. Ezequiel 8 está conectado con Ezequiel 9, y Ezequiel 9 habla del sellamiento precisamente, igual que Apocalipsis 7. De hecho, la sierva del Señor, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el capítulo del sello de Dios, nos habla de que Ezequiel 9 está hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Léalo si usted no me cree. Hay muchas cosas y se va a impactar de lo que usted va a leer allí. Pero bueno, no voy a entrar en detalle de lo que dice el capítulo El sello de Dios de Testimonios para la Iglesia, tomo 5.
En este momento no entraremos en detalle, pero lo que quiero hacerles ver es que cada parte de la Biblia, la mayoría, tienen una aplicación para el tiempo del fin. Tenemos que reconocer que hubo un cumplimiento parcial en la época de los profetas en algunos pasajes de la Biblia, pero gran parte de ellos tienen un cumplimiento más pleno en la última generación. Vamos a estudiar una parte del Salmo 1, llamado el Salmo del Juicio, como les había comentado anteriormente. Vamos a ir a Salmo 1, versículo 1 en adelante. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este primer grupo es el grupo de las personas sinceras en el tiempo del fin, en el tiempo de la última generación, que deciden seguir a Dios. Al final del Salmo menciona a los malos, el otro grupo que no quieren saber nada de Dios, que se han sumergido en los placeres que ofrece este mundo, como ya lo estudiamos en la primera parte de esta serie, donde vimos cuál era la condición en los días de Noé y en los días de Lot. Plantaban, compraban, vendían, edificaban, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, la rutina que sigue este mundo, la rutina de la vida. Pero estas personas que encontramos aquí, que describe Salmo 1, se les llama bienaventurados. Bienaventurados sabemos que significa también dichoso, privilegiado. Y a la vez una persona bienaventurada, cuando estudiamos esta expresión, es una persona que ha entrado en un estado de paz, de bienestar, y ese estado de bienestar, de paz, de gozo, no depende del contexto que le rodea. Nosotros, débiles seres humanos, normalmente estamos alegres, estamos felices si las cosas nos van bien, ¿no es cierto? Pero tener paz, estar feliz, estar gozoso a pesar de las circunstancias, eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y el estado de bienaventuranza es un estado de dicha en el cual Dios da una paz mental que solo puede venir de Él. Recordemos que el Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. La paz que el mundo te da es pasajera. Compras algo, te da mucha alegría, sientes un bienestar, pero se te esfuma. A veces compramos cosas que nos gustan. Te compraste un auto nuevo, te compraste, qué sé yo, el último teléfono que querías. Y al principio sientes mucha alegría, pasas viéndolo, lo disfrutas, pero al pasar el tiempo, como que va perdiendo el brillo. Ya no te llama tanto la atención como al principio. Y ese éxtasis que sentiste en el momento se ha esfumado y tu corazón quedó vacío nuevamente. Sientes la necesidad de algo que te dé alegría. La paz que ofrece el mundo es vana, es pasajera, no es la verdadera paz. El Señor Jesús dijo: yo doy la paz, se las dejo, pero no como la que el mundo les ofrece. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengas miedo a lo que está pasando en el mundo. Mi paz te va a guardar. En Filipenses 4, solo se lo cito, Filipenses 4, del versículo 4 en adelante dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones ante el Señor con acción de gracias. Cuando estemos atormentados por los problemas, las preocupaciones, la Biblia nos recomienda llevar todo eso ante el Señor en oración. Cuando lo hacemos, la promesa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz que Dios da no se puede entender humanamente, es imposible entender la paz que Dios nos da. Cuando tú lo experimentes y estés muy triste, muy dolido, pero acudes a Dios en busca de su paz, reclamas la promesa. Cuando tú te levantes de orar, vas a sentir algo extraordinario. Yo lo he experimentado. Y tú vas a decir, tengo razones para estar triste, pero ¿por qué no me siento triste? No lo puedo explicar. Es porque la paz que sobrepasa todo entendimiento ha llenado tu corazón. Alabado sea Dios. El estado de bienaventuranza es el que las personas que describe Salmo 1, las que deciden seguir el camino de Dios, este estado comienza a albergarles. Y no solo eso, también se les llama bienaventurados porque son un grupo dichoso, privilegiado, aunque el mundo los vea como raros, como gente loca, que no quiere sumarse a las festividades y a la manera de actuar del mundo entero. Dios los ve como privilegiados, como dichosos, así se les llama, porque lo que sucederá en sus vidas al final es extraordinario, una obra que Dios culminará en cada uno. Seguimos leyendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Nos detenemos aquí para analizar un poco. Quiero decirles que lo que nos está describiendo el Salmo es el tiempo de la última generación. Ya lo vimos en Timoteo, tiempos peligrosos, gente que aparentará piedad, aparentará ser muy buena, buscará darte consejos. Recuerdan en Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, los tiempos peligrosos, gente que aparenta ser piadosa, vendrá supuestamente con buenos consejos. Quiere tu bien, te dirán que quiere tu bien, tu salud, tu bienestar. Entonces, aquí nos está describiendo esta misma situación. Nos está diciendo que los que no caigan en los consejos de los malos, y noten cómo les dice, no dice en los engaños de los malos, dice en los consejos. Hermano, cuando alguien viene a darte consejo, se supone que es porque quiere tu bien, ¿no es cierto? Y dice, yo te aconsejo por tu bien, yo te aconsejo para que protejas tu vida, que debes hacer esto, debes hacer esto otro, debes actuar así. Entonces es fácil ser engañado cuando alguien viene dándote consejos aparentemente buenos. Pero hay algo en los bienaventurados del Señor, en la última generación que se está preparando con el Señor, hay algo que les hace percibir que lo que esta gente está diciendo, disfrazado de consejos, son mentiras, son engaños. Veremos al final qué es lo que permite que estas personas tengan ese discernimiento para saber detectar el engaño. En la primera parte lo mencionamos. Ahora lo vamos a confirmar con lo que estos textos dicen. Bueno, es interesante que en esta parte, donde dice, el que no anduvo en consejo de malos es bienaventurado.
los consejos que predominan en la última generación, pero son consejos de gente muy mala que quiere destruir a la humanidad, que quiere hacer daño, y ya dañaron a muchas personas que han muerto. Consejos de maldad. Martín Lutero, este hombre de Dios que vivió hace siglos atrás, el que utilizó para traer la reforma protestante, este hombre me impresionó investigando acerca de lo que él escribió sobre el Salmo 1. ¿Saben lo que él dijo sobre esta parte? Consejo de malos. Él dijo: estudiando en los idiomas originales, me he dado cuenta que la palabra traducida como consejo también se puede traducir adoctrinamiento. En otras palabras, el texto se podría leer: bienaventurado el varón que no aceptó el adoctrinamiento que viene de los malos, de los malvados. Y adoctrinamiento son enseñanzas, son doctrinas, son maneras de pensar, de ver la vida que quieren inculcar a la actual sociedad y que lo han hecho con gran parte ya. ¿Acaso, mis amados hermanos y amigos, no es precisamente el tiempo que estamos viviendo, donde se busca adoctrinar, lavarnos la cabeza, lavarnos el cerebro? En las instituciones, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, no se le está metiendo a los niños, jóvenes, adultos, la idea de que hay una manera de ver la vida, que es una manera supuestamente de respetando a los demás. Hay una manera en el cual algunas personas deciden ser determinada cosa y tú y yo estamos obligados a entender que eso es normal y que es parte de la libertad. Si alguien hoy decide que es un tigre y se pone colmillos, se manda a cambiar la nariz con cirugía plástica, la sociedad te está diciendo que debes aceptarlo y tratarlo como un tigre. Si alguien dice que es una pantera, debes aceptar que es una pantera. Si alguien dice que es un niño, aunque tenga 60 años, tienes que aceptarlo y respetarlo. ¡Qué locura! Pero todo esto que es nefasto, que es terrible, lo están metiendo muy sutilmente a través de los centros educativos. Ten cuidado con lo que tus hijos están viendo a través de la televisión. Las caricaturas. ¿Sabías que allí también están adoctrinando a tus hijos? ¿Sabías que los personajes principales muy famosos se disfrazan? Un conejo que se disfraza de coneja. Por no mencionar los personajes famosos, ustedes sabrán de qué estoy hablando. Todo eso es el adoctrinamiento. Querer hacer pensar a la gente de una manera que la gente muy malvada que está allá arriba en el poder, les conviene que la humanidad piense como ellos desean para lograr sus planes. Entonces, hay un pequeño grupo de personas en esta última generación. No ha querido hacer caso a los adoctrinamientos, a los consejos de la gente malvada.
porque ha podido discernir que hay engaño detrás de todo. ¿Gracias a qué? Al estudiar la Biblia, al estudiar los testimonios del Espíritu de profecía. Si tú, mi querido hermano o hermana, no pasas tiempo en la Biblia, no la estudias, no sabes lo que dice la Biblia, ¿cómo te vas a librar de los engaños? Si te dicen que te pongas algo que es para salvar tu vida, tú vas a creer. Ahora bien, cuando estudias la Biblia y te das cuenta que en este tiempo tan peligroso, donde se promueve el homosexualismo en todas las áreas, lo digo abiertamente, se promueven las aberraciones en todo sentido. Si tú estás estudiando la Biblia, sabes que son señales de que la última generación llegó. Sabes que son señales de que el tiempo se está terminando. Sabes que aparecería gente malvada como te estoy mostrando que dice la palabra. Sabes que es peligroso creerle a todo mundo hoy en día, más a gente que no profesa seguir a Dios, y tampoco debemos creer ciegamente a aquellos que dicen venir de parte de Dios, solamente a la palabra. Si lees los testimonios, sabrás el plan de Dios para sanar a sus hijos, para guardarnos de las enfermedades de siempre y principalmente en este último tiempo tan peligroso. Pero si no conoces, entonces vas a poner tu confianza siempre en las drogas que se producen, en los consejos que vienen de los médicos famosos que no conocen la Biblia, no conocen las instrucciones del Señor. Entonces, eso es decidir poner la confianza en el hombre y no en Dios. Vamos a ver que la Biblia nos advierte de esto, que sería precisamente este tiempo. Los que son bienaventurados, como conocen las Biblias, estudian la palabra, han notado que algo raro está pasando en el mundo y no quieren dejarse llevar por la corriente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Camino de pecadores. ¿A qué hace referencia esto? Veamos en Génesis, capítulo 6, versículo 9 y 12. Génesis 6, 9 y 12. Dice así, la generación antes del diluvio. Recuerden que leímos que el Señor Jesús dijo que esta última generación sería idéntica a la generación antes del diluvio. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí tenemos un tipo de camino. El caminar con Dios, la senda trazada por Dios, la senda de la justicia, de la obediencia, alejarse del mal. Pero recordemos que en Salmo 1 decía que los bienaventurados no estuvieron en camino de pecadores. Está hablando del otro camino contrario que se le llama camino de pecadores. Y aquí en Génesis 6, el versículo 12, nos lo menciona. Dice así, y miró Dios la tierra. Cuando dice que Dios mira la tierra, es que Dios está juzgando al mundo, que Dios ha comenzado a juzgar al mundo. Los que vieron el tema del sábado 23 que presenté aquí, recordarán que mencionaba esto acerca del juicio por la última generación, el juicio por la generación que está viva. Cuando Dios mira la tierra es porque comenzó a examinar. Tenemos el precedente en lo que ocurrió en el diluvio. El ejemplo es el versículo 6 del capítulo 6 de Génesis. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Decíamos, cuando Dios vio
o miró a la tierra, es porque empezó a examinar a los habitantes. ¿Y qué empezó a examinar? Sus corazones. Vio dentro de sus mentes. No se puede pensar con el órgano que bombea la sangre, pero sí con nuestro cerebro. Cuando la Biblia habla de corazón, es la mente humana. Vio que los pensamientos eran solo perversos de maldad, cosas terribles, cochinas. Esos eran los pensamientos de esa generación. ¿Será que estamos igual? Ustedes saben cómo están las cosas. Entonces el versículo 12 dice, miró Dios la tierra para juzgarla, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Camino corrompido. ¿En qué sentido? La mente estaba enfocada hacia el mundo. Ya vimos las palabras del Señor Jesús. ¿Cómo sería la última generación? ¿Cómo fue en el tiempo de Noé, en el tiempo de Lot? ¿Dónde estaba la mente de ellos? ¿Estaba en Dios? ¿Estaba en prepararse para lo que viene? ¿Estaba en tratar de conocer el rostro de Dios? ¿De devorar la palabra, de buscarle para conocer cómo es Dios? Para conocer que Él es bueno y que su amor les llene y sean librados. ¿Estaba la mente dirigida a eso? Para nada. De ninguna manera. Estaba en vender, comprar, plantar, edificar, casarse, darse en casamiento. No es malo casarse, pero cuando se va al exceso y se toma como un juego, te casas pero te aburriste de la persona, entonces lo dejas y te buscas otro u otra. Eso es lo que pasaba antes del diluvio. Las perversiones sexuales desenfrenadas estaban a la orden del día. Por lo tanto, la gente buscaba pareja para satisfacer la carne, no por amor, no para buscar un matrimonio acorde a lo que Dios estableció, sino al exceso. Lo mismo sucede con el comer. Comer es algo bueno que Dios dejó, comer y beber, un placer. Saboreamos lo que Dios nos dejó. Pero esta gente iba a los excesos, a la glotonería, a comer cosas que Dios prohibió que se comieran. Y el comer tiene que ver mucho con cómo funciona nuestra mente, como lo veremos en algún momento. Entonces, cuando Génesis dice que Dios vio, el versículo 12, vio la tierra y estaba corrompida, toda carne había corrompido su camino. Se refiere precisamente a eso. El camino estaba corrompido y en el original la palabra denota que estaba podrido. Es algo que se pudre. Cuando algo se pudre, está maloliente, asqueroso. Así ve Dios el camino que se aleja cada vez más de Él. Camino corrompido. La palabra corromper es como cuando un cadáver se pudre. Un cadáver de animal o de persona. ¿Qué sucede? Es un olor nauseabundo, un olor horrible. De esa manera estaban las mentes, los corazones y el accionar de las personas antes del diluvio. Un camino corrompido, se pudrió. Se pudrió porque la gente vivía para hacer el mal únicamente. Hoy estamos igual en la última generación. ¿Escuchan ustedes de qué habla la juventud hoy en día? Las palabras perversas, las palabras sucias que pronuncian la mayoría, las bromas que se hacen. ¿Para qué vive la gente en derredor? Tienen el sexo pervertido en sus mentes continuamente. Todo está podrido. La vida no se respeta. Se le quita la vida a las personas por una suma baja de dinero. ¿Y quiénes son? Personas que
tienen una sangre fría, que han ido muy lejos y no les importa. Ojalá muchos de ellos sean rescatados por el Señor antes de que sea tarde. A esto se refiere, mis queridos hermanos, cuando el Salmo nos habla de las personas que se apartan, que no andan en consejo de malos en esta generación, ni están en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Escarnecedores es los burladores, los que se burlan de todo, los que hacen chiste de todo. Pero usted y yo nos podemos preguntar, ¿cómo es posible escapar del camino de pecadores? Porque esa es la manera de vivir de la sociedad hoy en día. Quizás usted vive en una gran ciudad, quizás vive en un pueblo, y hoy en día hasta los pueblos y aldeas, caseríos están corrompidos. Usted va a escuchar, quizás está tratando de buscar a Dios, pero su vecino pone su música de merengue a alto volumen, su música de salsa, su música de reggaetón, de rap, y usted no encuentra la paz para buscar a Dios. ¿Cómo puede la generación que quiere ser fiel a Dios escapar del camino de pecadores? ¿Cómo es posible? Recuerden lo de la visión que comentábamos. La visión del camino que sigue el pueblo de Dios es muy alto, elevado por sobre el mundo. Ella no encontró al pueblo adventista en el mundo, el pueblo adventista fiel. No estoy hablando de los que tienen el nombre de adventistas, pero se han ido con Roma. No estoy hablando de ellos, de los que han traicionado este mensaje. Estoy hablando de los que quieren hacer la voluntad de Dios. El camino se eleva por sobre el mundo. Y si estás elevado por sobre el mundo, no participas de lo que hay aquí porque no estás aquí. No hay tiempo para ver las celebraciones en derredor. La mal llamada Semana Santa, Navidad, Año Nuevo, todas las fiestas paganas. No hay tiempo para verlas, porque tu camino es muy elevado y tu vista, según esa visión, está puesta en Cristo. Estás viendo a Jesús continuamente. La manera que Dios tiene de sacar a su pueblo del camino de pecadores es un plan maravilloso que Él tiene para sus hijos. Y vamos a ir viendo a la luz de la Biblia cómo en la Biblia solo está revelado ese plan. Ese plan tiene que ver, mis hermanos, con la salida al campo. Dios quiere que su pueblo se mude al campo, lejos de los pueblos y ciudades. Yo quiero mostrarles algo, hermanos queridos. Esto no lo traía en mi bosquejo, pero es muy importante para entender lo que implica salir al campo. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer el versículo 14. Nosotros entendemos que la mujer descrita en Apocalipsis 12 es la iglesia fiel de Dios, la iglesia pura. Miren qué interesante. Esa iglesia que sufrió persecución en los siglos pasados, que fue fiel al Señor, se dice de ella en el versículo 14, y se le dieron a la mujer
las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo y seguramente no hemos entendido la profundidad del mensaje que hay aquí? Pero por la gracia de Dios, solo por su gracia y su misericordia, vamos a entender tremendas verdades en esta hora. Solo por su misericordia, porque el Señor está dando más luz a su pueblo. Luz que no contradice la luz que ya hemos recibido. Cuando Daniel dice que la ciencia se aumentaría, se refiere en primer lugar al conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios. Noten lo siguiente. A la mujer se le dan las dos alas de la gran águila para que volase. ¿Por qué razón? Porque la serpiente, el dragón, quiere destruir a la mujer. ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es el dragón? En el versículo 9 lo encontramos. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vemos claramente que el dragón, la serpiente, es el mismo diablo. El diablo persigue a la iglesia, la ha perseguido siempre cuando quiere ser fiel. Y a la mujer se le dan las alas de la gran águila para que pueda escapar, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Tenemos que aprender a entender que desierto no necesariamente significa, aquí en la Biblia, un lugar lleno de arena, un lugar donde no hay árboles, nada que ver. Yo les invito a que investiguen un poco, usen la concordancia Strong. En la concordancia Strong, la palabra que fue usada, que se usa aquí en este pasaje y que fue traducida al español como desierto, significa también lugar apartado, lugar distante. Sabemos que la iglesia en los siglos pasados, en la época de persecución de los 1260 años y aún antes de eso, fue llevada no al desierto del Sahara. ¿A dónde fue llevada? Los hermanos valdenses. ¿A dónde fueron llevados los valdenses? ¿Fueron llevados a un desierto de arena? No, fueron llevados a la montaña, entre los árboles, en las alturas. Pero era un lugar muy apartado, muy retirado. A eso se refiere aquí. A la mujer se le dieron las alas de la gran águila para que pudiese escapar del acoso del diablo. Interesante que se dice que son las alas de la gran águila. ¿Qué características tiene el águila que Dios lo usó para describir la ayuda que se le brindó a la mujer, a la iglesia? La característica que tiene es que el águila es un ave que no se da por vencida ante nada. Puede haber una tempestad, nubes borrascosas, y el águila las enfrenta. Es un ave muy valiente, las enfrenta y supera la tempestad. Por lo tanto, puede salir victoriosa. Y de esa manera nos ayuda a entender que a la iglesia se le dieron las alas de la gran águila para que, a pesar de los obstáculos que tuviera enfrente, pudiese huir, pudiese ir al lugar que Dios tiene preparado.
es interesante que dice que se le dieron para que volase de delante de la serpiente al desierto. Esto es clave e importantísimo que nosotros lo entendamos. Analicemos. ¿Dónde vivían los cristianos en aquella época? Generalmente muchos de ellos, los valdenses, los albigenses, los cristianos que sufrieron persecución cuando tuvieron que salir a las montañas para buscar refugio. ¿Dónde estaban antes? ¿Dónde vivían? ¿Vivían en ciudades? ¿Vivían en pueblos? ¿Caseríos? ¿No es cierto? Es muy interesante que el texto nos dice que las alas, la ayuda de Dios vino para que volasen de delante de la serpiente hacia el desierto. Hermanos queridos, el texto nos está diciendo que en los lugares donde ellos estaban morando, estaban delante del mismo diablo allí. En las ciudades, en los pueblos, en caseríos, ¿quién es el que estaba habitando allí? ¿Quién tenía la ventaja sobre ellos? La serpiente, el dragón, el diablo. El texto está diciendo eso en las ciudades, en los pueblos, en los caseríos. Están tan corruptos, lo estaban en aquel tiempo, pero hoy están quizás igual o peor, que allí es el diablo, el mismo dragón, la serpiente, quien mora. Todo cristiano que permanece en esos lugares perversos está delante de la serpiente, está delante del dragón. Él tiene terreno ventajoso para poder hacer contigo lo que él quiera, para tentarte. Ese es el terreno encantado del diablo. Hermanos adventistas, hoy estamos en la misma situación. Hermanos de cualquier otra denominación que están observando, estamos en la misma situación. Sé que en todas las denominaciones hay personas sinceras que con lo que conocen quieren hacer la voluntad de Dios. Saben que hay perversión. Las mismas iglesias se han pervertido, el mundo se ha metido a las iglesias. En las ciudades, pueblos, caseríos, están tan corruptos y llenos de maldad que es terreno de la serpiente. Hay que salir de delante de la serpiente, delante del mismo diablo, e ir a un lugar apartado en la naturaleza. El texto lo dice, a su lugar que saliera de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ese lugar es preparado por Dios. No vamos a perecer, vamos a ser sustentados allí. Dice el versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Sabemos que el agua en profecía representa multitudes que quieren hacer daño a la iglesia, quieren hacer daño al pueblo de Dios. Sabemos que esto se cumplió con las persecuciones, pero ¿qué si también son multitudes de gente, emisarios de Satanás, que vienen con costumbres perversas, que vienen con mensajes falsos, con adoctrinamientos, con consejos de malos, y quieren cambiar tu mente para hacerte claudicar de la verdad? La presión es muy fuerte al estar en las ciudades, en terreno encantado del diablo, en los pueblos. ¿Qué si este torrente es un torrente de iniquidad, como la sierva del Señor lo dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, el sello de Dios, el capítulo del sello de Dios? Dice que hay un torrente de maldad que está arrastrando a todos y que hasta la misma iglesia adventista la ha arrastrado, y a las otras denominaciones que han querido ser conservadoras de igual manera. Un torrente de maldad, lo estudiaremos más adelante en más detalle. Ese torrente de maldad que el diablo arroja para hacernos retroceder, para pervertirnos como ha pervertido a todo el mundo, dice el texto
Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra, el lugar apartado que Dios tiene preparado para sustentar a su iglesia, el campo en las montañas, ese lugar es terreno ventajoso para Dios. Esa tierra nos va a ayudar porque la gloria de Dios mora allí. ¿Sabían ustedes que cuando vamos al campo somos desintoxicados de nuestra mente? Aquí tenemos que andar luchando, música que no nos gusta pero está sonando en la mente porque nuestro subconsciente lo capta, escenas que hemos visto, escenas incorrectas por la calle, cosas que hemos escuchado. Luchamos contra eso al estar en el campo, cuando llevas ya varios días, semanas, todo eso comienza a ser sacado. El diablo puede tratar de tentarte allá, pero ese es terreno ventajoso para Dios. Y es donde Dios tiene planes de hacer su obra, acabarla en nuestros corazones. Amados hermanos, pueda que tengas deudas, que no tengas dinero y dices, ¿cómo haré para salir al campo? Dios te ofrece la misma ayuda que dio a su pueblo en el pasado. Las alas de la gran águila serán dadas a ti para que puedas superar cualquier obstáculo y Dios te guiará a un lugar apartado que Él tiene para que puedas ser sustentado y el torrente de maldad que el diablo ha arrojado para pervertir a todos los seres humanos no te podrá tocar, porque ese terreno, esa tierra apartada que Dios tiene para sus hijos, en medio de la naturaleza, donde el libro de la naturaleza nos habla del Creador, eso es una barrera que nos ayuda a vencer al diablo y nos recuerda siempre la gloria de Dios. Hay muchas cosas aún que tocar. Iremos estudiando poco a poco y se han podido dar cuenta de cómo hemos estudiado la Biblia, analizando cada pasaje en detalle, cada expresión. Esa es la manera en que yo aprendí a estudiar, gracias a Dios, y quiero transmitirla a ustedes para que puedan aprovechar el contenido maravilloso que hay en su palabra. Nos veremos en la tercera parte. Que el nombre de Dios haya sido glorificado y que este mensaje no sea olvidado, que lo pongan en práctica. Vamos a orar, amados hermanos. Bondadoso y eterno Padre, le damos infinitas gracias por esta nueva oportunidad que hemos tenido de estudiar juntos. Y a medida avanzamos en el estudio nos damos cuenta que estamos en el tiempo de la última generación. No hay duda alguna. Pero usted tiene un plan, Señor, para que podamos estar entre los dichosos, los que se apartan del camino de maldad, los que no siguen el consejo de malos, y poder ir al lugar apartado que usted tiene. Que así sea, Señor, y nos siga guiando. Bendiga a cada oyente, a cada televidente. Que este mensaje pueda ser grabado en sus corazones. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.